Engreído, arrogante y presumido como siempre, Eric Bischoff nos da la bienvenida al Monday Night Raw del 30 de septiembre del año 2002 para anunciarnos que esa noche los tres campeones de su marca iban a defender sus respectivos títulos. Bischoff dice también que tal vez sus métodos no eran los más ortodoxos, pero tampoco tenían precedentes. Así que, en un intento por marcar un hito más en el entretenimiento deportivo, hace oficial un combate de campeón mundial peso pesado versus campeón intercontinental en el pay-per-view No Mercy. El ganador saldría con todo el oro en su poder, unificando así ambos campeonatos en una movida de lo más arriesgada si me lo preguntan a mí. Al campeón mundial peso pesado Triple H fue el primero al que le tocó defender su cinturón ante uno de los contendientes menos probables posibles, Bubba Ray Dudley, que vaya que pretendía sacarle el mayor provecho a la oportunidad más grande de su carrera hasta ese entonces, dando una promo pre-combate en la cual juró que tarde o temprano haría atravesar al juego una mesa con su nombre, algo que, bueno, desafortunadamente para el maestro de las mesas iba a tener que esperar, ya que las constantes intromisiones de Ric Flair asistiendo al juego iban a probar ser demasiado para sus aspiraciones por el World Heavyweight Title. Con todo y que el asesino cerebral se comió bastante ofensiva de Bubba, terminó sacando la victoria con un pedigrí. En el evento central del programa, Chris Jericho colocaba el Intercontinental Championship en la cuerda floja ante la mitad de los campeones mundiales por parejas, Kane, en lo que fue un main event lleno de emociones que, al menos en los minutos de arranque, perfilaba a ser catastrófico para el campeón. Así que el Nature Boy y el juego pusieron manos a la obra, apareciendo para interrumpir las veces que se les antojó este combate, y ni siquiera esto bastó, damas y caballeros, para poder detener a la maquinaria roja de la destrucción. El ayatollah del rock and roll se pasó buena parte del encuentro trabajando la pierna de Kane, logró de hecho aplicarle algunos de sus movimientos de firma más fuertes, incluyendo las murallas, y eso de nuevo no detuvo el poderío infernal de este demonio, que después de mucho nadar contra la corriente, insistió con su chokeslam para el conteo de 3, que lo enviaba directito a No Mercy a competir por todo el oro disponible en Monday Night Raw ante Triple H. Él era el nuevo campeón intercontinental. Con ambos campeones confrontándose a la distancia, el show llega a su conclusión, pero nuestra historia apenas comenzaba. Desde la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada, Eric Bischoff nos presenta una edición especial de Raw Roulette, en la que el destino de cada superestrella del show premier iba a ser definido por el giro de una ruleta. La suerte iba a ser juez, jurado y verdugo para todos, en especial para los campeones tag team mundiales, Kane y The Hurricane, claro, ya que esta noche iban a defender los títulos, y les puedo decir de una vez que ni el gerente general ni la ruleta fueron de lo más amables con ellos, ya que Bischoff hizo del combate una fatal de 4 esquinas, mientras que la rueda del destino eligió una TLC match como estipulación. Y créanme cuando les digo que las apuestas se iban a elevar aún mucho más. En backstage, Terry entrevista al Monstruo Rojo, preguntándole si se sentía en seria desventaja en una Fatal 4-Way Tables, Ladders and Chairs match. Él dice que toda su vida se la ha pasado en desventaja, pero también esta es la primera vez en toda su vida que se siente verdaderamente feliz. Así que no importaba si esta era una TLC o si Triple H lo estaba amenazando. Él estaba listo para todo, pero entonces, de la nada, Jonathan Coachman interrumpe a Kane, informándole que The Hurricane estaba recibiendo una paliza en los pasillos de la arena. Kane corre desesperado buscando a su compañero, y ya cuando por fin lo encuentra era demasiado tarde. Triple H y Ric Flair habían logrado su cometido, dejándonos la pregunta de si a esto se refería el juego, con que esa velada la vida del Monstruo Rojo iba a cambiar para siempre. Si Kane no se sentía en desventaja antes, seguramente ahora sí, gente, pues su heroico compañero no iba a poder llegar para esta defensa de los World Tag Team Championships, así que era el Monstruo Rojo contra el mundo, y vaya que se lo tomó muy en serio, arrasando con quien se cruzara en su camino en esta lucha, aunque obviamente estando por su cuenta. Kane tuvo que pagar el precio de todas formas, llevándose desde golpes certeros con una escalera, pasando por un super leg drop desde una escalera titánica sobre una mesa cortesía de Jeff Hardy,
incluso hasta un devastador Van Daminator de costa a costa en el esquinero con una silla metálica de parte de Rob Van Dam. Kane pudo sentir todo el dolor, todo el sufrimiento de cada elemento de esta destructiva y clásica TLC match, y aún así lo resistió todo como un auténtico campeón lo haría, y luego de haber visto toda clase de estallidos de mesas, caídas de escaleras e impactos de silla, el gran monstruo rojo conecta a Chris Jericho con un chokeslam descomunal desde la escalera, asegurándose de mandarlo directito al mismísimo infierno para él retomar a las alturas, descolgando los cinturones tag team, logrando así la hazaña de retenerlos con éxito él solo. Ahora claro, damas y caballeros, una de las mejores luchas en la historia de Raw únicamente podía ser terminada no con la celebración del luchador victorioso, sino más bien con la súbita aparición de Triple H, que se supone ahora sí estaba preparado en serio para cambiarle la vida a Kane para siempre. El juego asegura conocer la verdad, sabe el secreto oscuro que el monstruo rojo ocultaba, y suelta este nombre desconocido para todos. How happy is Katie Vick? Nadie entiende nada, y luego el asesino cerebral suelta una bomba al acusar a la máquina roja de la destrucción de haber desvivido a esta tal Katie Vick años atrás. El programa sale del aire con estas palabras del campeón mundial, a la vez que vemos al enmascarado totalmente en shock. Aquí es cuando comienza el verdadero caos, damas y caballeros. ¿Cómo empiezas tu siguiente episodio de Raw con ese final? Bueno, claro, encarando al protagonista de esta historia. Al comienzo de la transmisión del 14 de octubre, Jonathan Coachman intenta obtener una declaración del acusado de desvivisión que camina al cuadrilátero junto a su co-campeón por parejas. Un alterado Kane le grita al coach que esto no era de su incumbencia y sale de la escena. Como primer contienda de la noche, Hurricane y Kane, por segunda semana al hilo, arriesgaban los campeonatos tag team ante la recién nacida combinación de Christian y Chris Jericho. Un combate donde los campeones estaban viéndose en verdad bien, y tampoco voy a decirles que Y2J y Christian no estaban haciendo el esfuerzo, solo que sí les estaban pasando por encima. Aquí se notaba cuál de los dos equipos ya estaba bien establecido en la división. De cualquier forma, en una lucha así, con las preseas en juego, no puedes cometer ni una sola equivocación, y un evidentemente distraído Kane se dejó llevar por la furia, buscando destruir a Christian, al grado de querer aventarle la escalinata metálica encima. Y mientras Kane se ocupaba con el de Toronto, el ayatollah del rock and roll hacía de las suyas en el ring, enredando a Hurricane en un paquetito y aprovechándose de las cuerdas para así robarle a los dos enmascarados los títulos mundiales por parejas. Puede que en verdad el juego se estuviera metiendo ya en la psique del gran monstruo rojo después de todo. Iracundo, Kane se lamenta por lo sucedido junto a The Hurricane, que hace el intento por animarlo sin conseguir mucho. De hecho, la máquina roja le grita en su cara que lo que quería en ese momento era estar solo y nada más, así que su amigo desaparece, abriéndole así el camino a Terry para unirse a un meditabundo Kane. La rubia le dice que como su amiga y no como entrevistadora de Raw, le hace saber que estando así de alterado y desconcentrado no iba a poder vencer a Triple H el domingo en No Mercy, así que lo mejor era sacar aquello que lo aquejaba, y el enmascarado de hecho sí sigue los consejos de su buena amiga, yendo al cuadrilátero para hablar de toda esta situación. Kane nos revela que Katie Vick era una buena amiga suya de hace muchos años atrás, cuando comenzó su carrera en la lucha profesional. Un día, después de una fiesta a la que fueron juntos, ambos la pasaron bastante bien, pero Katie bebió un poco de más, por lo que no estaba en condiciones para regresar a casa sola, así que Kane decidió llevarla en su auto. Por desgracia, era una noche lluviosa, un camino peligroso, entonces fue ahí que un animal del bosque saltó enfrente de ellos y Kane tuvo que dar el volantazo, provocando que el vehículo saliera del control. Él se rompió el brazo por el accidente y lamentablemente Katie no sobrevivió. Kane siempre se ha arrepentido de lo sucedido, así que lo último que tiene que decir al respecto es que lo lamenta, así como se lo dijo a la familia de su amiga. Triple H, claro que no podía dejar las cosas de esta forma, así que aparece para continuar estos juegos mentales sobre su rival. El juego quiere que Kane cuente la historia completa, que revele la verdad. Lo cierto es que él también se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente, y no fue un animal, no fue la lluvia lo que causó este mismo, sino más bien el manejo irresponsable de Kane. Trips va más allá, afirmando que el monstruo rojo no era solamente amigo de Katie Vick,
sino que estaba enamorado de ella y que además, cuando encontraron el cuerpo, al realizarle la autopsia, ella tenía, ya saben, de Kane. Dios mío, por favor, ayúdame, ya no quiero más de esto, ya me arrepentí del video, ayúdenme por favor. Lo que Triple H no podía responder era si Kane tuvo relaciones con ella durante la fiesta o si fue luego del accidente. Tras el corte comercial vemos al gran monstruo rojo partiendo del recinto. Hurricane trata de detenerlo, pero su compañero le dice que si se quedaba podría ser algo de lo que se podría arrepentir toda su vida. En la estelar del show, el campeón del mundo enfrentaba a Rob Van Dam en una Lumberjack match no titular, y aunque todos pensamos que la maquinaria roja de la destrucción ya se había marchado, no, Trips se llevó la victoria frente a RVD, pero no hubo celebración alguna para él, ya que la máquina roja de la destrucción fue desatada precisamente haciendo lo que nació para hacer, destruir a todo y a todos. Festival de garras infernales para quien sea que estuviera enfrente de él en la línea de fuego. Triple H ya había dicho muchas estupideces durante este feudo, pero era Kane quien ahora tenía la última palabra antes de su encuentro en No Mercy. Antes del arranque oficial de No Mercy, vemos a Undertaker con su mano lesionada por el despiadado Brock Lesnar, claro, sentado en los vestidores preparándose para su combate ante The Next Big Thing. Rápidamente se le une su hermano sentándose a su lado y este solamente le pregunta: ¿qué tal estuvo tu semana? Sí, eran tiempos difíciles para los hermanos de la destrucción tanto en Raw como SmackDown. Ahora sí, pasamos nosotros al momento en que Kane y Triple H tendrían que mostrarse inmisericordes en esta lucha donde el vencedor saldría con todos los campeonatos en singular de Monday Night Raw. No Mercy, 20 de octubre. Un combate donde nos cuentan bien la historia casi desde el comienzo, obviamente haciendo a un lado los escabrosos detalles que la han definido hasta el momento. El gran monstruo rojo se ve precisamente como eso, como un monstruo, y aunque puedo imaginar que el combate sí pudo haberse beneficiado de una estipulación, siempre sentí en cada momento ese volátil deseo de Kane de hacer pedazos a su contrincante. El juego, por su parte, como siempre un estudioso de sus adversarios, guarda la calma y con paciencia se encarga de neutralizar la fortaleza inhumana y desmedida de la máquina roja. Ya que si hablamos del clímax del combate, damas y caballeros, ese sí es toda una locura sobrebuqueada. Tenemos como 20,000 intromisiones de Ric Flair, que esa noche parecía ser indestructible porque regresaba y regresaba y regresaba. The Hurricane no pensaba dejar solo a su amigo, así que también tenemos un cameo de él, llevándose un pedigree en ringside por sus molestias. Luego vemos toda clase de locuras, escúchenme bien. El gran monstruo rojo aplica una garra infernal sobre la mesa de comentaristas al asesino cerebral, el mazo de Triple H entra en juego, hay una patada a la entrepierna del enmascarado, caídas cercanas, un árbitro caído también, y demasiado drama que culmina con un resultado que, a mi parecer, no le agradó mucho a la fanaticada. Con un golpe de su mazo al abdomen de Kane, Triple H encontró su oportunidad y no la desaprovechó, concretando el pedigree sobre la maquinaria roja y luego las 3 palmadas del referee, permitiéndole así mantener en vigor su reinado del terror y a la vez unificando los 2 títulos en solitario de Raw, absorbiendo el campeonato intercontinental durante meses, lo que era una verdadera tragedia. Aunque no tan grave, no tan horrible, créanme, como lo que estaba por suceder 24 horas después. Aquí vamos, 21 de octubre de 2002, o también conocido como la noche que tuvo que haber acabado todo, y me sorprende que no haya sido así. El amo y señor de las noches de lunes, Triple H, abre la emisión junto al Nature Boy, listo para regodearse y dar su típica promo de reinado del terror, en la que esencialmente mandó al diablo a todos aquellos que se molestaron porque Eric Bischoff le regalara el Big Gold Belt, y también los que se siguen molestando por sus defensas exitosas del campeonato. Triple H aún no había acabado con todo el temita de Katie Big, y esta vez hace alusión a una videocinta que Ric Flair tiene en sus manos, con la cual promete exhibir a Kane para siempre, garantizándole a los fanáticos que ni ellos podrían volver a ver a Kane de la misma forma una vez que observaran ese pietaje.
El superhéroe de la WWE, The Hurricane, intenta ser entonces el salvador de su amigo y de paso de todos nosotros, entrando al ring para buscar robarse la videocinta. Hurricane sí la tuvo por un momento en su poder, hasta que el juego lo intercepta antes de que pudiera huir con ella. Es una tragedia, créanme. Trips le dice a la heroica figura que ya nada ni nadie podrían evitar que todos conociéramos a Kane por lo que verdaderamente es. Más adelante podemos ver a Triple H entregándole al tráiler de producción la videocinta que alterará todo para siempre, y con una sonrisa casi macabra se dirige con Jonathan Coachman, que le pregunta sobre este pietaje. El titular peso completo dice que Kane era un enfermo, un fenómeno demente, y que el pietaje a continuación no era para gente delicada. El video se reproduce y sí, estábamos en un velorio, esa es la escena, en una funeraria, vaya. El material tiene fecha del 10 de octubre de 1992. Kane, entre grandes comillas, Kane, entra a escena, aunque evidentemente escuchamos que pues no era él. Entonces se dirige al ataúd donde podíamos asumir se encontraba Katie Vick. Y sí, rápidamente confirmamos que lo era. Estoy intentando esta parte, gente, me está costando muchísimo. Les he contado muchos momentos vergonzosos, les he hablado de instantes de pena ajena, pero esto en verdad me supera. No sé ni siquiera cómo narrarlo. Kane dice que todo esto es culpa de Katie porque de haberle aceptado románticamente pudieron evitarse todo el accidente. El enmascarado dice que Vic se veía mucho mejor en ese momento que antes y las cosas comienzan a escalar a un punto en que la incomodidad superaría a cualquiera, no solo soy yo, incluyendo, claro, a los fanáticos en vivo que no pueden ni creer lo que están observando. Cada nueva insinuación inapropiada es peor que la anterior, haciendo que la incomodidad pase a ser también una versión total de este segmento. Eventualmente, WWE de plano cruza cualquier límite posible, haciendo que Triple H, Kane, se desprenda de su playera, suba al ataúd y se haga la insinuación más turbia de todas que no tengo que explicar más allá, ¿verdad? Esto es horripilante, es de mal gusto, mientras que la cámara corta a otro lugar. Si ya estábamos en el punto del asco para este momento, el segmento remata con un supuesto chiste, se supone que es un chiste que no da risa sino más asco aún, un chiste tan estúpido y desagradable que deja frío al público presente en ese recinto. Y ahí estaba Kane, el monstruo rojo de la WWE fue hasta allá, se atrevieron. Sigue pasando el tiempo y sigo sin poder digerir este segmento. No puedo, es así de embarazoso, así de inquietante y como pocas veces es algo que legítimamente me hace tener vergüenza de ser fanático de WWE. Triple H suelta una risa maligna acusando a su rival nuevamente de ser un degenerado enfermizo y de paso hace el ruido más raro que yo haya escuchado en mi vida. Escuchen esto. Al regresar del corte comercial, el comentarista Jim Ross lo dice de la mejor manera posible. Bienvenidos de vuelta, damas y caballeros, seguimos al aire milagrosamente. En fin, el episodio de Raw termina con un combate por parejas entre Kane y Rob Van Dam versus Triple H y Ric Flair. El juego y la máquina roja se olvidan del ring y llevan esta riña personal tras bambalinas, donde vemos al hombre de la máscara dominar a su rival. Trips hace su intento por responder buscando el pedigrí, fallando en el proceso, terminando lanzado sobre un automóvil, sobre el cual también se llevó una garra infernal de paso. Con ayuda de The Hurricane, el gran monstruo rojo encierra al enemigo en la cajuela de su vehículo, avisándole que ahora él lo iba a arruinar, solo que no sabía si lo haría así o si iba a esperar a que ya no tuviera vida. Wow. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué demonios significaba? ¿Qué demonios significaba? ¿Que iba a desvivir a Triple H? ¿Que le iba a pasar lo de Katie? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ya, vamos a lo que sigue. Llegamos al misericordioso final de este insufrible viaje y no podía ser de otra forma más que de la más surreal posible, ¿verdad? Triple H arranca la transmisión del 28 de octubre de Raw trajeado y aparentemente sano y salvo, luego de ese intento de Kane de privarlo de su libertad para hacerle quién sabe qué. En ringside se encontraba un ataúd que era el suficiente trauma para recordar lo vivido 7 días atrás, ¿cierto? El juego dice que muchos encontraron su videocinta de la semana anterior ofensiva. Hubo incluso
incluso quienes dijeron no volver a ver ese programa de nueva cuenta después de eso. Así que Triple H dice que es el momento de que escucháramos la opinión más importante al respecto de todo este tema. No era la opinión de él, no era la opinión de Kane, ni mucho menos la opinión de los fanáticos, obvio no, sino que ahora debíamos saber qué pensaba la mismísima Katie Big. Así que el campeón mundial peso pesado se dirige al féretro que les mencioné, donde encuentra un maniquí, y Dios mío, claro que sí, iba a sacar ese maniquí de ahí y a dirigirse a él como Katie Big en los siguientes minutos, haciendo toda clase de chistes de mal gusto que curiosamente sí hacen reír a la mayoría de los espectadores en la arena por lo estúpidos que eran. El juego toma asiento en medio del ring y procede a producir un momento sublime de esta compañía al colocar sobre su regazo a este maniquí con peluca y atuendo de porrista, pero eso no bastaba, claro que no. Triple H procede a entrevistar a Katie Big y él mismo se encarga de darle voz. Esto es mágico, es turbio a la vez, es ridículo. La agradable plática concluye con el asesino cerebral diciéndole tanto al público presente como a aquellos que miraban desde casa que a él no le podía importar menos si encontraban todo esto ofensivo. No le interesaba lo que quisieran o no quisieran ver. Él hace lo que se le antoja cuando se le antoja. El arrogante campeón se ve interrumpido por el amigo de su acérrimo contrincante, The Hurricane, que por si les hacía falta agregar más humor asqueroso y más situaciones incómodas a este feudo, pues vamos ahora con un pietaje en el que vemos al juego recibiendo un enema en una zona comprometedora de su anatomía, vamos a decirlo así. El procedimiento lleva a que saquen de su interior de Triple H su querido mazo, un montón de basura y por supuesto su propia cabeza. Porque verán, en Estados Unidos cuando se le dice a alguien que tiene la cabeza metida en el trasero, se usa para expresar ignorancia o estupidez. Y ese fue el gran remate, el gran chiste de este segmento. Y por más desagradable que pudo ser, tengo que admitir de nueva cuenta que los fanáticos pues sí estaban contentos, les estaba dando risa. Además de que ver los distintos cambios en la expresión de ese falso Triple H pues sí se veía chistoso, la verdad. El Rey de Reyes se llevaba pero no se aguantaba y empieza un berrinche golpeando histérico el maniquí que era Katie Big. Una escena imposible de poder explicar o de siquiera poder imaginar. Y mientras el titular intentaba destruir el maniquí, el gran monstruo rojo aparece para empezar una personal trifulca con el asesino cerebral. Una que un conjunto amplio de oficiales y agentes se ven forzados a romper por órdenes del gerente general Eric Bischoff, quien de paso ingresa al cuadrilátero para hacerle saber a sus dos superestrellas que esa noche tendrían la oportunidad de ponerle fin a todo este asunto en un combate de ataúd. Una idea que no atrae mucho al campeón, pero que definitivamente sonaba de lo mejor para la máquina roja de la destrucción. Aunque esta no era una lucha titular, no sé por qué, a Kane esto ya le daba lo mismo. Esto había sobrepasado una barrera seria, era personal y siento que sí, de alguna manera esta Casket Match nos dejó ver eso. Aunque siendo honesto, me faltó más agresividad de uno hacia el otro durante el combate. Sobre todo si tomamos en consideración el montón de marranadas, cochinadas, locuras y estupideces que el feudo ya cargaba consigo. En fin, el juego en esta noche no tenía oportunidad alguna y se los digo con certeza, pues a pesar de haber impactado a Kane con su Spinebuster y algunas de sus otras maniobras clásicas, el monstruo rojo se seguía levantando para tundirlo como se merecía. Trips requirió de una silla metálica en toda la cabeza 2 veces para apaciguar a este demonio infernal, y cuando la victoria parecía ser toda suya, listo para encerrar en el ataúd por la eternidad al gran monstruo rojo, de la nada de ese féretro vimos emerger a Shawn Michaels, que ya le había advertido a Triple H que cuidara su espalda, pues en cualquier momento podría estar de regreso. Trips no supo ni qué lo arrolló, pero nosotros sí. Sweet Chain Music para el juego y Kane puso la cereza sobre el pastel con un chokeslam de lo más potente para hacerle pagar al enfermizo campeón todas sus bajezas e idioteces recientes, encerrándolo también en la tenebrosa oscuridad del ataúd para poder ganar el combate. Raw y también nuestro difícil relato concluyen con el chico rompecorazones bailando sobre el ataúd que ahora contenía al maligno titular de los pesos completos.
Técnicamente, hace muchos años hablé de este infame ángulo en mi antiguo canal. No obstante, fue un video excesivamente corto, muy vago, donde no indagué en el relato como debía haberlo hecho. Y en ese entonces no se nos había revelado la siguiente información, presten atención. En su podcast, Something to Wrestle With, Bruce Pritchard entró a fondo en el proceso creativo de esta marranada, dándonos algunos detalles interesantes. La intención de WWE con el storyline era empezar a buquear historias mucho más telenovelescas en el producto, al mismo tiempo que añadían trasfondo a sus luchadores y los personajes ya establecidos en la programación. Pasando con el segmento más asqueroso jamás producido en la lucha profesional, por si nos hacía falta odiarlo por más razones, resulta ser, damas y caballeros, que este fue grabado en una funeraria 100% real, legítima. Y no solamente eso, fue grabado este segmento al lado de una sala donde se estaba llevando a cabo un servicio real. El segmento fue de tan mal gusto, tan ofensivo, que múltiples miembros del staff de WWE que grabaron ese día renunciaron luego de ver el resultado final. Tanto Triple H como Pritchard sabían la pésima idea que era esto y pasaron días y días y días y días intentando evitar que se llevara a cabo la grabación. De hecho, la idea de ambos era sí grabar el segmento, pero como un segmento cómico. Un segmento, un ángulo que fuera tan estúpido, tan ridículo, tan absurdo, tan imposible de creer, tan caricaturesco incluso, que se notara que era un chiste, una broma, nada más que eso. Sin embargo, fue Vince McMahon el que pujó e insistió para que se grabara el segmento de forma seria, como terminó saliendo. Se supone que Pritchard y el juego y Vince ya habían acordado grabar ambas versiones, una cómica y una más seria. La cuestión es que grabaron primero la versión que quería Vince McMahon, y cuando ya le pidieron grabar la de broma, la que querían Hunter y Pritchard, McMahon les dijo que ya no había tiempo y rápidamente dio órdenes a su crew de recoger todo y largarse del lugar. O sea que básicamente los baiteó para lograr su cometido, saliéndose con la suya el maldito. Por último, vale la pena destacar que uno de los propósitos que se tenían con el storyline de Katie Big era la introducción de un nuevo luchador al main roster de nombre Scott Big, que era mejor conocido como Sick Boy en WCW. El ángulo tenía tan fascinado, tan encantado a Vince, que incluso quería que concluyera con un combate por el campeonato mundial pesado entre Triple H y Scott Big en WrestleMania 19. Scott Big iba a resultar ser el hermano de Katie, pero al final Sick Boy dejó mucho que desear en sus dark matches de prueba y McMahon desechó todo este concepto del hermano perdido y del push estelar. Dándole punto final al asunto ahora sí, gente, porque creo que ya hasta me duele la cabeza, madre santa. Lo más increíble de todo es que a la cadena que emitía Raw en ese entonces, TNN, ni siquiera le molestó un poquito el segmento ni las repercusiones que este trajo, lo que encuentro increíble de verdad. O estaban igual de enfermos que McMahon, o de plano eran imbéciles. Aunque el idiota más grande soy yo aquí por querer revivir lo que me gusta llamar como el peor storyline y en general el peor contenido que World Wrestling Entertainment ha producido en más de medio siglo de existencia. Tal cual así, es ofensivo, no tiene punto, es inservible, es inútil, perjudicial, deplorable, lamentable, enfermizo, marrano, cochino, asqueroso, estúpido. Todos los adjetivos van acorde con la desquiciada psique de Vincent Kennedy McMahon. Les ha hablado Mr. W y nos vemos en la próxima.